diría, estamos pensando que prevaleció la idea esta del mercado que era mejor comprar tecnología barata, ¿no? Si ¿para qué vamos a construir una infraestructura? ¿Para qué vamos a crear tecnología si lo tenemos más barato en Estados Unidos o en otros lugares, ¿no? Sin embargo, no se prioriza la estrategia de ciencia para el desarrollo. Los países, digamos, que van construyendo una fortaleza tecnológica, tiene de una u otra manera en el proceso de globalización un mejor posicionamiento, aquellos que no lo tienen. Y yo lo que pensaría aquí, doy dos ejemplos que pueden ser muy polémicos. Digamos, el primero es en cuanto a explotación petrolera, que yo trabajo en la investigación, el Instituto Mexicano del Petróleo se vino abajo totalmente en el país, ¿no? Y después de haber capacitado en la industria petrolera a otros países, como el propio Brasil, ahora está hecho añicos el Instituto Mexicano del Petróleo, ¿no? Ahora, ¿esto qué significaría? Bueno, no sé, podríamos entrar en una dinámica aquí de pensar en producir nuevas tecnologías que permitieran no ser tan contaminantes, ¿no? Y no tener un proceso tecnológico totalmente de ruptura. Dejar de producir maíz en el país por la compra del maíz amarillo en Estados Unidos, ¿no? Digamos, aquí hay otra serie de especialistas, pero simplemente el hecho implica preguntarnos por qué y para qué, ¿no? Entonces, a mí me parece aquí que los países que protegen y desarrollan su infraestructura tecnológica han tenido mejores resultados en el proceso propio de desarrollo, ¿no? Aquellos que no lo tienen. Entonces, ¿cómo te insertas en ese proceso de globalización? Yo diría, te insertas de manera diferente. Bueno, eso, digamos, está planteado en esta propuesta de ley, que a mí me parece que esta parte hay que desarrollarla más, hay que discutirla más, pero que de una u otra manera, desde mi punto de vista, es un buen principio, ¿no? Y habría dos puntos más que yo quisiera comentar, que tiene que ver fundamentalmente con los resultados, ¿no? Esto tiene que ver con lo que es la evaluación y lo que es los órganos de consulta. Por ejemplo, la evaluación, esto también no es novedad para nosotros, todos los que hacemos academia e investigación. O sea, la investigación se ha priorizado más cuantitativamente y lo que hemos querido es que pueda haber por lo menos una combinación o que lo cualitativo sea lo fundamental. Si lo cualitativo es lo fundamental, entramos también en otra manera de evaluar y de hacer investigación como prioridad para coadyuvar en la resolución de los problemas que ya se plantean como prioritarios, ¿no? Entonces, implica vinculación, interdisciplinariedad, transdisciplinariedad, etcétera, si queremos ese proceso de evaluación. Entonces, a mí me parece que aunque está corto en la propuesta de ley, es un elemento que hay que desarrollar y que me parece fundamental. Y por último, con respecto a los órganos de consulta, se discutió mucho si con la propuesta de ley se plantea que desaparezcan los órganos de consulta como el foro científico, ¿no? No se plantea eso, se plantea que continúen. La cuestión que a mí me parece importante platicar con ustedes es que, como todos sabemos, lo que se ha desarrollado mucho en las universidades y en el propio CONACYT, digamos, a veces es un proceso de una burocracia científica, entre comillas, ¿no? O sea, una burocratización de la ciencia. Y me parece que eso tiene que pasar a un segundo plano, ¿no? Entonces, lo que tenemos a veces, a mí me parece fundamental los foros de consulta, la rendición, la transparencia, ¿no? Pero realmente que sean elementos para la transformación de los distintos sectores, donde la administración, digamos, no esté arriba sobre la academia. Esto es una cuestión muy discutida entre nosotros, ¿no? Donde sea la academia y la investigación la que esté al centro.
Entonces, no que estemos de una u otra manera preservando en distintos ámbitos burocracias académicas que se han beneficiado de los recursos, de las becas, de los proyectos, etcétera, sino de una u otra manera, efectivamente, a partir de los distintos proyectos de investigación, poder canalizar y tener apoyos necesarios para ir coadyuvando en la resolución de los problemas prioritarios del país. Esto no quiere decir que no se pueda hacer otro tipo de ciencia, digamos, pero lo prioritario ante este contexto nacional de emergencia nacional es resolución de esta serie de problemáticas. Muchas gracias, hasta ahí lo dejaría por el momento. Mi amable. Muchas gracias, Martín. A continuación pasaremos con Enrique Vargas. Por favor, si tomas la palabra. Bueno, en lo que ponen la presentación, comentando a lo que decía Ángel, pues sí, renuncié precisamente al SNI en el año 2009 como una manera de desvincularme de una gestión de la ciencia y la tecnología que creía que no solamente me afectaba personalmente, sino que no estaba tomando en cuenta las condiciones reales de un conocimiento al servicio de la sociedad. Me voy a parar para poder platicar con ustedes. Lo que quiero platicar es, le llamé conocimiento ético, un gusto que Martín haya antes hablado un poco de esto, comprometido con la vida, necesidad de una formación transdisciplinaria. En chino, crisis, que es el pictograma de arriba, se escribe como la combinación de amenaza y oportunidad. En la cosmovisión occidental moderna tendemos a asumir que crisis es algo negativo que hay que eliminar. Podríamos decir que sistémicamente crisis es un elemento fundamental para que la vida continúe. Ha habido, en estos 2 meses hemos tenido la oportunidad de ver un mare magnum de cosas que han pasado en la comunidad académica, pero yo primero quisiera centrarme en qué había antes en el 2018, qué estaba pasando en el CONACYT. Uno de los puntos fundamentales es que se ve lo del 2019 como un ataque a los cuerpos colegiados a todo este asunto. Pero ¿qué teníamos? En el Consejo General de Ciencia, Tecnología e Innovación teníamos en su conformación 10 burócratas federales, 3 empresariales, igual a 13 miembros, y 5 directivos académicos, 2 representantes académicos seleccionados por los propios burócratas, 7 miembros. Es decir, teníamos 13 miembros contra 7 miembros académicos. ¿Qué significa eso? En el foro teníamos un burócrata, 5 empresariales con 11 académicos directivos. Es decir, ¿qué era lo que significaba esa supuesta participatoriedad en el estado de cosas que estaba ocurriendo antes? Vemos que ahí hay una fuente muy profunda de las críticas que está implicado en la propuesta de ley que hubo. Me metí a ver, ninguno de los 14 directoras o directores, por cierto, Elena es la primera mujer, viene de las humanidades, ninguno. Y casi todos provienen de las ciencias naturales. Ahí es donde centro mi asunto. Otra pregunta muy importante que el gobierno de Andrés Manuel y Elena están planteando es, ¿nadie más que los empresarios deberían tener influencia sobre el conocimiento académico? Y ya sabemos que hubo una transferencia en el sexenio de Peña Nieto de 50,000 millones de pesos a grandes empresas, de una manera completamente discrecional, favoreciendo grandes empresas y desviando los recursos. Eso es lo que había, entre muchas otras cosas. Me estoy centrando en las razones por las cuales hay una necesidad.
¿Qué implica, como decía Martín, para la academia? Y ya no quiero hablar de ciencia y tecnología, porque ahí es donde está uno de los asuntos, para el conocimiento formalizado. Las elecciones y el cambio del 2018, entre muchas cosas, la postura de AMLO, Morena y el equipo de Elena Álvarez es un signo de desconfianza y exigencia de rendición de cuentas y cambio de rumbo hacia la comunidad académica. Hay una crisis de legitimidad y de dirección estratégica en la comunidad académica, como la compañera también nos llamaba a este tipo de reflexiones. La crisis de la propuesta de ley 2019, centralización absoluta en el CONACYT, la H nos da un respiro, ¿no? Desaparición, o se plantea la desaparición de los órganos colegiados, un diseño y operación de fondos centralizados, ningún tipo de participación en la construcción de la propuesta de la ley, errores graves en el planteamiento de eso. Pero, ¿qué significa participación? Significa que los directores, las grandes cabezas de los grupos académicos, ¿eso es participación? Entonces yo creo que la crisis nos está planteando cosas muy profundas en una representación jerárquica. ¿Participación de quién en la toma de decisiones del conocimiento académico? ¿Los campesinos tienen algo que decir acerca de los transgénicos, de las decisiones en qué se invierte? ¿Los profesionales de la salud y las enfermeras tienen algo que decir, o ellos no, nada más los empresarios? Los obreros no tienen nada que decir, no hay conocimiento en los obreros. Los ancianos indígenas, voy a hablar, y su estrategia de ciencia y tecnología, ¿esos no cuentan? Creo que hay una oportunidad creativa y participativa. Uno, la directora de CONACYT ha planteado que la propuesta de ley no la elaboró CONACYT, pero lo más importante, que está totalmente abierta al debate, al diálogo y a la co-construcción. Creo que ese es ese escenario que es en el que nos encontramos, muy importante. Definitivamente el proceso se llevó a cabo de la peor manera y hay la posibilidad, como decía Martín, de una co-construcción de la nueva ley y su implementación. Mi propuesta, o lo que quiero reflexionar, es ¿por qué la H ha sido expulsada, como lo vemos en los 14 directores del CONACYT, en el propio nombre de CONACYT? ¿Qué significa la expulsión no de las nada más de la ciencia como algo que hay que saber, sino de la humanización de los seres que realizamos la ciencia, el conocimiento, la tecnología, el saber académico? ¿Qué carencias ahora en este agujero negro, ahora que está tan de moda, ¿no?, denota esta H? Siempre se nos habla de que tenemos que seguir el ejemplo de Corea, de Alemania, y quería plantear algunas cuestiones que una visión transdisciplinar y la necesidad de formar una conciencia humanista y transdisciplinaria, una inteligencia general, como plantea, por ejemplo, Edgar Morán. La huella ecológica por país, tenemos que imitar, si vemos, no lo vamos a ver, pero los países que están aquí son los países que queremos imitar, que tienen una huella ecológica increíblemente más insustentable que los países subdesarrollados. Si todos los países tuvieran este nivel de vida, no alcanzarían 6 o 7 planetas Tierra para satisfacer tales egos. Entonces, eso nos plantea problemas muy complejos. ¿Qué queremos? ¿Ser como Alemania? ¿Queremos tener esa densidad de consumo per cápita? Otro asunto, acaba de salir un estudio que plantea que para el 2048 los océanos van a estar vacíos de peces. La tendencia es devastadora. ¿Y quiénes fuimos los protagonistas en el paso de este tipo de actividad pesquera a este tipo de actividad pesquera? El EROE, energía recuperada de energía invertida. La agricultura industrial tiene un EROE de 0.1. La agricultura tradicional
tiene una ROI de 1. Es decir, la energía industrial necesita 10 kilocalorías para extraer 1 kilocaloría. La agricultura tradicional te da 1 kilocaloría invertida por 1 caloría extraída. Además de la pérdida de saberes y de la biodiversidad. Entonces, por ejemplo, ¿qué elementos Bolivia, que es el país que en 10 años ha sacado a más de la mitad de su población de la pobreza extrema y que ha subido todos los índices y ha tenido, inclusive en términos del FMI, un crecimiento económico el más alto en Latinoamérica durante los últimos 10 años? Su ley de ciencia y tecnología implica estos 10 puntos: desarrollo social, calidad, respeto a la vida, el medio ambiente y la biodiversidad, los derechos de la madre tierra, respeto a la autonomía universitaria, soberanía científica y tecnológica, enfoque sistémico, visión plural, enfoques inter, multi, transdisciplinarios, diálogo intercultural de saberes y conocimientos, ética científica y tecnológica y transparencia. Eso es lo que está en la ley boliviana. Entonces, requerimos una dialogicidad y transdisciplinariedad. El conocimiento científico y humanista es siempre histórico y contextualmente, culturalmente contextualizado. No existen datos duros en los sistemas complejos, existen tendencias. El mundo real, hay un dicho, dice, el mundo real tiene problemas, las redes de problemáticas sistémicas y las universidades tenemos facultades. Entonces, los científicos pedimos en México la duplicación de los recursos, pero ¿bajo qué reciprocidad? Es una crisis como oportunidad, creo que para repensarnos. Realmente las y los científicos dialogamos y somos sensibles a la colaboración con la sociedad y otras formas de conocimiento. Creo que esos son problemas que se nos están planteando. Uno de ellos, la falsa dicotomía entre ciencia básica y aplicada, es una falsa dicotomía. La investigación básica se profundiza y humaniza en la colaboración transdisciplinaria y el diálogo de saberes en la complejidad del mundo real. ¿Sí? Nadie tiene que renunciar a la ciencia básica por involucrarse con las problemáticas. Al contrario, se va a humanizar y se va a profundizar. De fondo, por lo tanto, y ese es el punto al que quiero llegar, está la necesidad de un reaprendizaje transdisciplinario de las y los investigadores desde la ética para la responsabilidad socioambiental, la formación dialógica y transdisciplinaria, por ejemplo, de la inteligencia general, de los niveles de realidad, de conocer el conocer, de la colaboración inter y transdisciplinaria y del diálogo de haceres y saberes. Tenemos, por ejemplo, en Bolivia, en Sudamérica, ejemplos hacia el diálogo intercientífico, diálogo intercultural e intercientífico, desarrollo endógeno y transdisciplinariedad en la educación superior, ciencia y diálogo de saberes y transdisciplinariedad. Pero pues para que no digan que a nivel internacional no hay, pues tenemos Transdisciplinary Research for Practice and Practice for Sustainability. Tenemos muchos ejemplos. En el CIESAS y en la UDG tenemos este caso de trayectos y vínculos en la investigación dialógica y transdisciplinar. Entonces, por ejemplo, en el Centro Ecodiálogo desde hace 13 años hemos estado trabajando en el reaprendizaje transdisciplinario y dialógico en los universitarios, no nada más en los estudiantes, sino y también en los académicos y en los administrativos, y la formación de colectivos transdisciplinarios, colectivos colaborativos transdisciplinarios intra y extra universitarios. Es todo, gracias. Muy bien, Enrique. Pues acá. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí. Muy bien, Enrique. Pues ahora pasamos con Mario Arteaga, que nos haga favor de expresar sus puntos de vista. Gracias, buenos días. Primero quisiera agradecer al doctor Ángel Trigos por la invitación, a mis compañeros en la mesa de expositores.
Me gustaría presentarme. Soy Mario Arteaga, soy investigador del Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada. Dirijo un grupo que estudia la epigenética y la biología del desarrollo. Soy miembro del becario de la Real Sociedad Inglesa de Inglaterra y soy miembro de la Comisión de Biotecnología de la Academia Mexicana de Ciencias. Y en el marco de pertenencia a esta comisión es que les traigo hoy algunas reflexiones a través de un documento que elaboramos como miembros de la comisión y que presentamos a 24 senadores pertenecientes a la Comisión de Ciencia y Tecnología y a la presidenta de esta comisión, la senadora Beatriz Paredes. Entonces, quisiera comentar, les voy a presentar algunos puntos clave del documento que elaboramos. Este documento se envió al Senado el 18 de marzo. Ya tenemos un documento de recepción y que viene de la mano con las declaraciones que hizo el senador Monreal respecto a que esta iniciativa de ley se iba a discutir ampliamente. Entonces, esta iniciativa de ley de Humanidades, Ciencias y Tecnologías fue presentada por Ana Lilia Rivera Rivera. No está cambiando. Perdón. Es el pequeñito de aquí. ¿Este de acá? No, el de abajo. El que sigue. El de abajo. ¿Este de aquí? Es. Ok. Ahí está. Ok. La iniciativa de ley de Humanidades, Ciencias y Tecnologías fue presentada por la senadora Ana Lilia Rivera Rivera. Ella es senadora por Tlaxcala del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional, o Morena. Su nivel máximo de estudios reportado en la página de Morena es licenciatura y es importante mencionar que no pertenece a la Comisión de Ciencia y Tecnología. Esta iniciativa de ley fue propuesta el 8 de febrero del 2019. Consta de 87 artículos que están distribuidos en 9 títulos. El día de hoy les voy a presentar comentarios sobre los títulos primero, segundo y séptimo. Me gustaría recordarles, o que recordemos todos, el marco legal a través del cual el CONACYT ejerce y regula el apoyo que da el gobierno para la investigación. Entonces tenemos como marco legal a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Debajo de esta está la Ley de Ciencia y Tecnología, que fue aprobada en el 2002 y después tuvo una reforma en el 2005 y en el 2015. La Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Estoy poniendo en color gris diferentes leyes, no porque sean menos importantes, sino que quiero resaltar aquellas leyes que voy a platicar el día de hoy, como es la Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados. Entonces, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el artículo 3 que todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado, la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los municipios impartirán educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica. Esta y la media superior serán obligatorias. Es importante mencionar que en la fracción 5 de este artículo se establece que además de impartir la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior señaladas en el párrafo que acabo de leer, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos, incluyendo la educación inicial y a la educación superior, necesarios para el desarrollo de la nación. Importante, apoyará la investigación científica y tecnológica. Lo estoy poniendo en rojo porque es un punto importante que vamos a discutir más adelante. Y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura. La Ley de Ciencia y Tecnología, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de junio del 2002, fue reformada el 8 de diciembre del 2015, establece en el artículo 1: la presente ley es reglamentaria de la fracción 5 del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tiene por objeto regular los apoyos que el gobierno federal está obligado a otorgar para impulsar, fortalecer, desarrollar y consolidar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación en general en el país. Esta Ley de Ciencia y Tecnología establece en el artículo 5 cómo es la gobernanza del CONACYT, que está formada por el Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación, y está formada por 11 entes gubernamentales que pertenecen, obviamente presidido por el Presidente de la República,
y perteneciente a diferentes titulares de las Secretarías de Relaciones Exteriores, Hacienda, Medio Ambiente, Energía, Economía, Ganadería, Comunicaciones y Transportes, Educación, Salud y el director general del CONACYT. El contrapeso de este consejo pertenece a miembros no gubernamentales que pertenecen al Foro Consultivo Científico y Tecnológico, al presidente de la Academia Mexicana de Ciencias, un representante de la Conferencia Nacional de Ciencia y Tecnología, 3 representantes del sector productivo y el secretario general de la ANUYES. Importante mencionar que el Foro Consultivo Científico y Tecnológico es un órgano autónomo y permanente de consulta del Poder Ejecutivo, del Consejo General y de la Junta de Gobierno del CONACYT, que promueve el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación, y es el órgano de expresión de las comunidades académica, científica, tecnológica, gubernamental y empresarial, y fue instaurado en el 99. Está conformado por 17 instituciones y 3 investigadores nacionales, pertenecientes a diferentes academias, asociaciones, confederaciones y representantes de las ciencias exactas, ciencias sociales y humanidades y de la ingeniería o tecnología. La Conferencia Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación fue instaurada en el 2002 y está conformada por el director general de CONACYT y los representantes de los consejos estatales de ciencia de las 32 entidades federativas. Este ente es el principal vínculo que existe entre los estados y el CONACYT. En esta iniciativa de ley explícitamente se desaparece el Foro Consultivo Científico y Tecnológico y la Coordinación de Ciencia y Tecnología. También se desaparece el Consejo Consultivo de Ciencias, que está integrado por los premios nacionales de nuestro país y que han sido otorgados por más de 40 años por el presidente de la República. Esto implica una centralización del poder público que es inaceptable en la materia y prohíbe la justa, sana y necesaria repartición de facultades para el ejercicio público de las facultades del Estado. La iniciativa de Ley de Humanidades, Ciencias y Tecnologías además cancela la participación de todos los representantes no gubernamentales. Esto concentraría sin contrapesos y balances todas las actividades de ciencia y tecnología en el nuevo CONACYT y de manera unipersonal, que eso es lo más complicado para mí, en el director general. Es decir, las funciones que están actualmente desempeñando más de 17 instituciones, investigadores del Sistema Nacional y premios nacionales, caerían sobre la responsabilidad de una sola persona, que sería el director del CONACYT. En el artículo 1 de esta iniciativa se establece que esta ley regula las atribuciones y obligaciones del Estado mexicano en materia de humanidades, ciencias y tecnologías. En lo que se refiere al artículo 3, fracción quinta de la Constitución que les leí previamente, y establece que el Estado apoyará la investigación científica y tecnológica, alentará el fortalecimiento y la difusión de la cultura. Es decir, las atribuciones del Estado se limitan al apoyo de la investigación, mientras que esta iniciativa de ley introduce numerosas atribuciones de control al CONACYT. Con esta redacción se vulnera el derecho a la libre investigación y se invade la actividad privada, lo cual es inaceptable. En este mismo artículo, en la fracción primera, se definen los principios y reglas sobre las cuales se deben desempeñar las actividades de investigación y desarrollo tecnológico en todo el país, así como las relativas a la comunicación pública de humanidades, ciencias y tecnologías. Al extender el campo de aplicación de la ley más allá de las atribuciones y obligaciones del Estado, introduce una atribución que es inconstitucional y por ende inadecuada. Esto debido al que al definir los principios y reglas va mucho más allá de su atribución constitucional, que es simplemente de apoyar la investigación científica y tecnológica. En el artículo 2, fracciones 1 y 10 de esta iniciativa se definen los principios, incluyendo el de bioseguridad integral. Esto para mí es el aspecto más importante por la actividad a la que me dedico, y establece como los principios de previsión, prevención y precaución que regirán las actividades de investigación, aplicación y desarrollo tecnológico del país. Importante remarcar que es inaceptable y gravísimo que el principio de seguridad integral que se propone en la iniciativa se pretenda aplicar a todas las actividades científicas y tecnológicas, incluyendo, por ejemplo, disciplinas como las matemáticas. Esto es absurdo, inadecuado y no ocurre en ningún otro país. Aquí puse una pequeña nota porque es muy importante recalcar que no existe un concepto de bioseguridad integral
Existe la bioseguridad en el protocolo de Cartagena, que es el que regula todas las actividades que se dan respecto a la generación, movimiento y comercialización de organismos genéticamente modificados, lo cual es muy importante porque introducir términos que no existen en una iniciativa de ley promueve complicaciones futuras que no tendríamos por qué exponernos a este tipo de cosas cuando están previamente reglamentadas. Entonces, dentro de la Ley de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados se establece la creación de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados, el cual es un órgano del Poder Ejecutivo Federal que se encarga al más alto nivel de establecer las políticas relativas a la seguridad de la biotecnología respecto al uso de los organismos genéticamente modificados. La CIBIOGEM está integrada por titulares de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaría de Salud, Educación Pública, Hacienda, Economía y el Director General de CONACYT. Esta iniciativa de ley desaparece la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados. Así como todas sus funciones, pues quedarían a cargo del CONACYT. Es decir, el CONACYT está pasando un tiempo bastante complicado y esta iniciativa le da nuevos retos y nuevas complicaciones porque todo lo que hace la CIBIOGEM quedaría bajo responsabilidad del CONACYT, pero esto no es lo más preocupante. Esta decisión tiene implicaciones serias e inaceptables porque está integrada por las secretarías que mencioné, Medio Ambiente, Educación, Hacienda, Economía, y además incluye la participación de organismos consultivos, entre ellos el Consejo Consultivo Científico, y la participación de estas instancias está encargada de establecer las políticas relativas a la seguridad en la biotecnología de todo el país. Al absorber las atribuciones del CIBIOGEM, el CONACYT centralizaría y eliminaría todo contrapeso para la regulación de OGMs y las biotecnologías y el aprovechamiento responsable de los OGM, transgénicos y otros productos de la innovación en el mejoramiento genético, incluyendo técnicas de edición del DNA como el sistema CRISPR-Cas, lo cual, se insiste, es totalmente retardatorio, no es aceptable y en conjunto con los puntos anteriores, convertiría al CONACYT en la institución pública capacitada para definir principios, riesgos y lineamientos para la investigación, el desarrollo, creación y uso responsable de conocimientos y tecnologías en el área de biotecnología. Simultáneamente, sería la institución dictaminadora de responsabilidades y juicios en la materia y sería el órgano que garantizaría el cumplimiento de dichos dictámenes. Es decir, CONACYT sería juez y parte tanto en la generación como en la aplicación del conocimiento. En resumen, esta iniciativa no fue originada en el seno de la Comisión de Ciencia y Tecnología. Tampoco fue elaborada o consultada previamente, ni responde a demandas, recomendaciones y consideraciones derivadas de foros plurales abocados al análisis del tema durante la transición gubernamental. Esta idea de que es una oportunidad que fue forzada por la comunidad, porque inicialmente jamás se convocó ni se escuchó la voz ni de la comunidad, digamos, del público en general y mucho menos de la comunidad científica. La iniciativa presentada se motiva en un diagnóstico parcial y sesgado que no justifica la reorganización de atribuciones, objetivos y funciones para todo el sistema de ciencia y tecnología e innovación del país, sobre todo el énfasis que le da a los organismos genéticamente modificados. Esta iniciativa contiene disposiciones que apuntan a una grave y delicada centralización de diversas y complejas tareas en una sola entidad gubernamental y en órganos unipersonales que exceden el marco constitucional mexicano. La iniciativa pretende regular a través de principios y reglas todas las actividades de investigación y desarrollo tecnológico que se realicen por cualquier persona física o moral con o sin apoyo gubernamental. Es decir, quiere regular todas las actividades que se hagan en el país, no importa si CONACYT te dio o no dinero. En este aspecto es abiertamente inconstitucional, violatorio de la libertad de investigación de las universidades e instituciones de educación superior y de la libertad de profesiones, entre otros derechos humanos y garantías individuales. Me faltan solo una diapositiva. Quisiera mencionar que a inicios de este mes la senadora Beatriz Paredes quisiera citar una frase muy importante que mencionó dentro del Foro de Ciencia por México, donde se discute esta iniciativa de ley. La libertad de creación científica es una condición sine qua non de cualquier Estado democrático.
Esto es muy importante porque la iniciativa de ley va contraria a esta declaración que es: no podemos matar la creatividad en el país. La creación de ejes rectores es importante, pero necesitamos tener reglas claras sobre cuáles son las prioridades nacionales. Nuestra recomendación, como la Comisión de Biotecnología, es retomar las disposiciones vigentes que están presentes en las leyes de ciencia y tecnología y de los organismos genéticamente modificados, que pueden ser atendibles, que pueden ser obviamente articuladas y mejoradas de forma más constructiva y productiva, y tratar de implementar nuevos ordenamientos que no, a diferencia de esta iniciativa, que no se contrapongan gravemente en aspectos del marco jurídico vigente. Les dejo finalmente, cierro con esta diapositiva. Gran parte de la ley está enfocada en tratar de regular los organismos genéticamente modificados. Hace 2 años publicamos, como parte de la comisión, un libro de divulgación que se llama Transgénicos, grandes beneficios, ausencia de daños y mitos. Este libro fue editado por el doctor Francisco Bolívar Zapata, y los invito a que lo consulten. Lo pueden descargar gratuitamente y viene toda la evidencia científica que muestra cómo se hace un organismo transgénico y qué consecuencias tiene. Hasta el momento les adelanto el final del libro, desafortunadamente se los voy a decir. El final del libro es: no existe evidencia científica hasta el momento que muestre que un organismo transgénico provoque algún tipo de enfermedad o daño a la salud. Con eso termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Felicidades. A continuación pasamos con Ignacio Quepons, el cual también nos va a dar otro punto de vista relacionado con el tema. Está claro que la gente de humanidades tiene dificultades con la tecnología ocasionalmente. Muy bien. A ver, ¿sí? ¿Volvió a apagarse? No pasa, a ver, te pasamos esto si quieres. A ver, mejor. Sí. A ver. Mira, no, este sí funciona perfectamente. Bueno, pues muchísimas gracias al doctor Ángel Trigos por la oportunidad de compartir algunos puntos de vista en torno a esta ley de humanidades, ciencia y tecnología, y sobre todo por haber organizado este espacio de discusión y diálogo. Yo pues voy a ser más breve y solamente tengo algunas puntualizaciones más bien orientadas a la transformación, al cambio nominal del Consejo, que ha suscitado pues diferentes inquietudes, especialmente entre la comunidad de los científicos orientados a otras áreas de las ciencias naturales y la física y las matemáticas, de que, bueno, ¿y qué hace esa H ahí, no? Bueno, evidentemente no es un cambio, bueno, al menos desde mi punto de vista no es tan estructural. El área 4 ya estaba ahí, ya existía en las humanidades y ciencias de la conducta dentro de las disposiciones del CONACYT. A mi juicio, en realidad, parece un poco más nominal el cambio y responde a intereses o perspectivas con una orientación que lamentablemente es un poco más política o da esa impresión de que tiene un sesgo más político que de efectividad en la transformación del Consejo. Entonces yo quisiera solamente hacer algunas puntualizaciones en torno a la importancia y el papel de las humanidades, que naturalmente yo sí creo que son importantes en esta nueva ley, que, bueno, como he dicho, lamentablemente, aunque las considera incluso en el cambio del nombre del Consejo, el espacio que se les otorga es más bien marginal y pues no tan claro. Sobre todo ese es el problema, que no es muy claro realmente cuál es el papel que van a tener las humanidades, ni cómo se va a entender la noción de humanidades, qué disciplinas están involucradas en ese contexto. Bueno, en ese tenor yo quisiera señalar en primer lugar que las disciplinas agrupadas bajo el título de humanidades
exploran diferentes dimensiones de lo humano de acuerdo con estrategias y métodos racionales, es decir, están dispuestas a entregar resultados que puedan ser evaluados de forma plural y en un espacio común, y no son la mera expresión de convicciones privadas ni adornos culturales, como algunas personas piensan. Lamentablemente, y sobre todo a raíz de muchas declaraciones en la prensa en torno al proyecto federal en materia de ciencia, de humanidades, ciencia y tecnología, se ha confundido la supuesta sobreestimación de las humanidades por parte de las autoridades del Consejo con algunos motivos y preferencias ideológicas de ciertos grupos y personalidades del medio. Y bueno, desde la perspectiva de un investigador que se dedica al área de humanidades, yo tengo que decir que nada de esto tiene que ver con los asuntos, métodos y objetos de las ciencias que se agrupan bajo el título de humanidades. El decreto de ley de humanidades, ciencia y tecnología, para cuya discusión hemos sido convocados, señala de forma explícita en su artículo 6 que se reconoce, cito, la utilidad y el carácter transversal de las ciencias de la administración de asuntos públicos y el papel de las humanidades en la definición de los principios y objetivos de la investigación y el desarrollo tecnológico. Esto realmente me parece muy interesante, lamentablemente es muy vago, pero al mismo tiempo me parece que es interesante. Yo también lo considero un espacio de oportunidad muy interesante para las humanidades, pero en ese mismo sentido justo se precisa de entender qué es lo que efectivamente hacen las humanidades y cómo pueden contribuir a la definición de los objetivos y principios de la investigación y el desarrollo tecnológico. Claro, la ley no dice que son las humanidades las que van a definir esos principios, dice que reconoce su papel en la configuración de tales principios y objetivos. De modo que, bueno, yo sí creo que las humanidades tienen un papel relevante en la definición de tales principios, en el desarrollo científico, y en ese sentido sugeriría sobre todo poner sobre la mesa un principio de carácter humanístico fundamental y por lo demás esencial en el desarrollo de la ciencia, no solo en humanidades, sino en todas las disciplinas científicas y las sociedades democráticas. Me refiero al principio de libertad en la vocación científica, en entera responsabilidad de sus respectivas agendas de investigación como condición de posibilidad del desarrollo no solo de la ciencia, sino, como he dicho, de la sociedad que aspira a la consolidación de un Estado democrático. Ciertamente, en la medida en que estamos hablando de fondos de inversión pública, los del CONACYT, los resultados de la investigación en última instancia deberían impactar en el beneficio de la sociedad y el desarrollo social. No obstante, proyectar tales objetivos no siempre es tan fácil de anticipar en los procesos de investigación, especialmente en aquellos relativos a la investigación básica. En ese sentido, la sobreestimación de directrices y orientaciones abstractas y por lo demás ajenas a la continuidad de las agendas de investigación efectiva que se desarrollan en los diferentes centros y universidades comprometen el valor mismo del saber científico como algo, en cierto sentido, que también debería ser considerado como un fin en sí mismo. Así, y sin desestimar naturalmente la relevancia de la investigación aplicada, la investigación básica en todas las disciplinas científicas también es un motor de desarrollo en educación y formación a través de la vocación por la ciencia de ciudadanos y ciudadanas libres con criterio racional y dialógico en un Estado democrático. La universidad como un espacio de pluralidad y libre intercambio de opiniones requiere una defensa del espacio de las razones, comprendido precisamente como espacio de libertad. Y este es precisamente el principio que sugeriría como parte de esta articulación de los principios y objetivos de las ciencias, cuyo papel de alguna manera las humanidades tendrían que contribuir a desarrollar. De tal modo que este papel otorgado a las humanidades no debería ser puramente nominal, como parece sugerir el supuesto énfasis en el cambio de nombre del Consejo y algunas referencias vagas, como la que señalé arriba. Tampoco debería ser interpretado como sinónimo de sesgos ideológicos ajenos al desarrollo de la ciencia, sino todo lo contrario. Considero que esta disposición es un espacio de oportunidad abierto a las humanidades y también la ocasión de reivindicar la vocación científica como una vocación humana. Y en ese sentido, como un bien en una sociedad que aspira, como he dicho, a la democracia. Con humildad y sobre todo porque mi competencia en las disciplinas humanísticas es más bien escasa y limitada, solo puedo poner sobre la mesa el valor de la disciplina que cultivo, que es la filosofía.
la cual, como sugeriría Luis Villoro, antes de una doctrina acabada es una actitud ante la vida y ante el mundo, una actitud crítica, una actitud racional que promueve el espacio de reflexión orientado por la defensa inalienable del espacio de las razones que da sentido a toda tarea científica, sea de carácter natural, social, médico o cualquiera que asuma un compromiso con orientarnos vía la razón y el apego a la evidencia en el mundo en el que vivimos. La filosofía tiene precisamente la misión de la defensa del espacio de la racionalidad y su valor, comprendida ella misma como un campo de apertura al diálogo, la estimación de la evidencia sobre los prejuicios individuales y la defensa irrestricta de la libertad. Hablar de libertad, naturalmente, es también hablar de responsabilidad, la cual, en el contexto del desarrollo científico y tecnológico con fondos públicos, redunda en responsabilidad social. Sin embargo, también tengo que decir que los que nos ocupamos del desarrollo de las humanidades muchas veces tenemos que afrontar a un claro enemigo, más preocupante incluso que los desafortunados prejuicios de algunos de nuestros compañeros de otras áreas científicas. Y me refiero sobre todo al desgaste y el cansancio de los que no siempre por razones teóricas ejercen en las humanidades un diletantismo conceptual irresponsable. Para aprovechar este espacio de oportunidad abierto a las humanidades y hacer valer la encomienda de contribuir a la definición de los principios de desarrollo científico y tecnológico, se requiere un compromiso con la racionalidad, pero también, naturalmente, un compromiso con fortalecer una forma de comprender la racionalidad como condición del diálogo y la pluralidad a la altura del mundo de la vida. Por tanto, el reto de la formación en humanidades de la mano de la promoción de vocaciones en la investigación científica desde los primeros niveles de formación, en el caso de la universidad en las licenciaturas, resulta en la necesidad de promover bases para una reflexión sobre el sentido de lo que hacemos en las universidades y centros de investigación y qué es importante y por qué es importante, la investigación científica en la sociedad. Esta temática aparentemente marginal, yo la veo un tanto desarticulada en estos procesos de desarrollo de este decreto de ley, porque por un lado, por ejemplo, hay otro proyecto paralelo de la inclusión de la formación, particularmente en filosofía, dentro de las preparatorias. Hay un proyecto muy importante del Observatorio Filosófico de México que ha insistido en la importancia del cultivo de las humanidades y en particular de la filosofía en las áreas de educación media superior. Y por otro lado, no veo un claro compromiso por parte de los académicos que se dedican a las humanidades a intervenir también en la otra parte, que es precisamente la del desarrollo científico y tecnológico. Por eso considero que, este espacio que, como he dicho también, lamentablemente hasta el momento solo ha sido nominal, que presenta cierta centralidad para las humanidades, debería ser también considerado como un llamado de atención a los académicos que nos dedicamos a las áreas de humanidades a asumir un claro compromiso hacia el diálogo, hacia la promoción de los espacios de vinculación, como ha mencionado el profesor Martín Aguilar. Es necesaria para la transformación de los criterios de evaluación. Si se ha señalado muchas veces que es importante considerar criterios cualitativos también en la evaluación, eso supone una generación de estrategias de vinculación entre las diferentes disciplinas, no solamente de humanidades, ciencias y tecnología, digamos, consideradas de forma general, sino en proyectos y, digamos, dimensiones problemáticas un poco más específicas. ¿Cómo van a ser esos criterios? Solamente puede surgir del desarrollo de nuevas estrategias de vinculación entre las disciplinas científicas. Sin embargo, y quisiera, digamos, concluir mi intervención con este énfasis, cuando se habla de humanidades, no debería confundirse lo que se desarrolla en estas disciplinas científicas, como he dicho, con proyectos o, perspectivas puramente ideológicas. Eso es incluso insultante y lo hemos encontrado muchas veces en los medios de comunicación a raíz de estas transformaciones que se han emprendido en CONACYT. A mí, no estoy, digamos, criticando las posturas políticas de los diferentes actores de ciencias y tecnologías o incluso de las autoridades del país.
eso es diferente, o sea, no estoy precisamente discutiendo política, sino solamente quiero llamar la atención hacia este espacio que se está abriendo para las humanidades y cómo debería comprenderse. Creo que es una responsabilidad de los académicos que se dedican a las humanidades intervenir en estos contextos, aclarando y comprometiéndose también con el sentido de sus disciplinas como perspectivas racionales, comprometerse con la apertura al espacio de las razones, al espacio del diálogo, y destacar así cuál va a ser el papel de las disciplinas humanísticas. Sobre todo, y para el caso de la filosofía, se habla mucho de ética en los contextos actuales, y yo veo realmente poco, por lo menos en el caso de la Universidad Veracruzana, no tenemos una agenda, o apenas estamos en el proceso de construcción de una agenda que esté orientada hacia la construcción de pues todo el aparato conceptual, metodológico, pero sobre todo de orientación conceptual, de reflexión conceptual en torno a temáticas de ética. Y más bien se confunde la ética justo con prescripciones de carácter moral y muchas veces prejuicios o puntos de vista estrictamente personales, y no como la disciplina filosófica que efectivamente es. La ética, pues justo es una disciplina filosófica que tiene que ver con la crítica de los enunciados y los argumentos y de las posturas morales en términos de la justificación de su racionalidad, entre otras dimensiones. De tal manera que, insisto, esta apuesta por las humanidades nos permite un espacio que abre la posibilidad a la intervención, pues ciertamente, de las humanidades en estos contextos, pero que nos requiere a su vez un compromiso con la vinculación con otras disciplinas científicas y pues también destacar cuál es la importancia, el lugar del desarrollo de las humanidades, por qué se debería estudiar o se debe estudiar humanidades y desarrollar humanidades dentro de la academia, más allá de pues cuestiones de carácter ideológico o incluso, como algunos lamentablemente han considerado también, pues no sé, como adornos culturales o bueno, de alguna manera las humanidades, se escucha bonito, alguien tiene que ocuparse de eso. No es exactamente así. Las humanidades tienen una centralidad en el desarrollo de una sociedad democrática, y cuando se habla de principios, objetivos, valores de una vocación científica, no debería olvidarse que se trata también de una vocación humana, y ese es el lugar que tendrían las humanidades. Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias. Bien, a continuación, muchas gracias, Ignacio. A continuación le damos, muy bonito, muy bonita reflexión. A continuación le damos, por favor, la palabra a Raúl Hernández Montoya. Buenos días, no sé si sirve este micrófono, ¿sí me escuchan? No. Porque está encendido, pero... Mejor funciona. Buenos días, soy el doctor Raúl Hernández Montoya y yo cultivo las ciencias duras, soy físico. De alguna forma, cuando la doctora Sara Ladrón en su discurso mencionó el libro de Snow, de las dos culturas, esta, digamos, entre comillas, rivalidad o falta de entendimiento entre las humanidades y las ciencias realmente no tiene nada que ver con la parte de la ciencia. La gente que trabaja en ciencias realmente, en el peor de los casos, es indiferente a las humanidades. O sea, no digo que sea algo bueno, al contrario. Yo soy una persona que respeta profundamente las humanidades y me gustaría que se enseñara en serio, por ejemplo, que estudiaran los clásicos en la preparatoria, en la secundaria, pero se hace mucho énfasis en que se han descuidado las humanidades en las escuelas elementales, pero también las ciencias. De hecho, si ustedes les hacen un análisis o un examen a los estudiantes de secundaria y prepa, la mayoría no saben hacer quebrados o no saben lo básico de la física. Entonces, realmente, tanto en humanidades como en ciencias estamos mal, ¿no? O sea,
no es algo positivo para el país. Por parte de la Ley de Ciencia y Tecnología que estamos analizando o estamos discutiendo sobre esto, realmente es un reflejo de esta falta de cultura científica. O sea, cuando ustedes leen la introducción, se dan cuenta que esta propuesta tiene una ideologización muy en el sentido de centralizar el poder. Por ejemplo, ve como algo negativo que los privados se dediquen a la ciencia o se les dé dinero para hacer ciencia, lo cual realmente eso estuvo mal desde mi punto de vista. En el sexenio pasado les dieron un montón de millones de pesos o millones de dólares a empresas que no necesitaban y que no hacen realmente investigación, y si la hacen, no la hacen en México. Pero bueno, esa es otra cosa. Entonces, habría que entender la historia, porque si yo les pregunto a ustedes, como aquí alguien mencionó, si debe enfocarse la atención del aparato científico a tratar de resolver los problemas de México, yo creo que el 90% de ustedes me van a decir que sí. El problema es que la ciencia no funciona así, y les puedo dar varios ejemplos históricos. Por ejemplo, en 1905 le dieron el premio Nobel a Röntgen, que era un físico alemán, Wilhelm Röntgen, por el descubrimiento de los rayos X. Y en ese tiempo todo el mundo estaba investigando lo que llamaban rayos catódicos. Él se dio cuenta que realmente eran cinescopios de los televisores. De hecho, si no hubieran hecho esa investigación, no habría habido televisores. Es como funciona la tecnología y la ciencia. Alguien hace un trabajo y después no se sabe qué va a pasar con eso. Entonces él descubrió estos rayos y se aplicaron después en medicina y se aplicaron después para estudiar cómo la estructura de los cristales. O sea, ustedes ponían un cristal, echaban rayos X y veían qué pasaba, cómo emergían los rayos X y podían de alguna forma imaginar o, bueno, construir la estructura de este cristal. Y después de muchos años a alguien se le ocurrió hacerlo con el DNA y entonces pudo descifrar la estructura del DNA. Si ustedes quieren centralizar y programar cuáles son los problemas importantes, jamás van a poner este tipo de mecanismos de, digamos, autoalimentación de la ciencia. O sea, alguien descubre una cosa y otro tipo lo aplica y sale algo nuevo que jamás se hubiera realizado si alguien lo hubiera planificado. Entonces, yo entiendo muy bien que la izquierda le gusta centralizar. O sea, ahora tenemos una nueva administración, un nuevo gobierno, una nueva forma de ver las cosas, que no es tan nueva porque realmente es la izquierda de siempre, ¿no? De alguna forma quieren centralizar el poder para poder planificar y hacer todo de una forma como se estila en este tipo de ideas, y eso es lo que no ha funcionado. O sea, no ha funcionado ni en la economía ni ha funcionado en la ciencia. Entonces, hay muchos ejemplos en la historia de cómo emergen los descubrimientos. Los descubrimientos emergen de alguna forma a veces por suerte. Entonces, no se puede planificar, no se puede. Simplemente la gente se dedica seriamente porque tienen curiosidad o porque tienen ambición de hacer dinero por lo que ustedes quieran. Por ejemplo, les pongo el ejemplo de los transistores o los circuitos integrados. Esos los descubrió Robert Noyce y Jack Kilby en el 59 con diferentes, los inventaron meses en tiempo 6 meses. Kilby tuvo el premio Nobel, Noyce murió, pero Noyce fundó Intel. Entonces, ese conocimiento, ese descubrimiento iba enfocado a la industria, a la empresa, a hacer dinero. Hay muchos ejemplos de empresas que se dedican a inventar cosas. Por ejemplo, en mi mismo ejemplo, Kilby trabajaba para Texas Instruments. Entonces, la empresa daba dinero para este tipo de investigaciones. De ahí surgieron este tipo de circuitos integrados, y de ahí surgieron toda la industria de computadoras y surgió toda la industria de celulares que nosotros tenemos. Y si no hubieran dejado que la industria, o si no hubieran dejado porque bueno, en cierta forma se basa en la libertad de investigar, ¿no? Todo este tipo de situaciones, pues no tendríamos circuitos integrados, por ejemplo, ¿no? No tendríamos celulares, no tendríamos electrónica. Y como ese ejemplo hay muchos. El rayo láser, por ejemplo. El rayo láser se inventó simplemente por cuestiones, o se descubrió por cuestiones
digamos, de curiosidad, pero ahora se aplica en todo lo que ustedes quieran. Se aplica en los CDs para escuchar música, para leer, para ver películas, en las telecomunicaciones, en la industria para soldar. Entonces, no se puede planificar. La ciencia y la tecnología funcionan, digamos, retroactivamente o activamente, se retroalimentan unas a otras, y es un sistema complejo que no saben exactamente a dónde nos va a llevar. Entonces, ¿qué les puedo decir? Eso de centralizar la ciencia o tratar de planificar para resolver los problemas más importantes, no quiero decir que no se pueda intentar, claro que se pueden crear instituciones. Entonces,